Hola, soy Matías Cuaglia y en este video les voy a explicar lo que se hizo en el trabajo práctico final integrador de la materia elementos de máquina. Bueno, el trabajo consistía en el estudio de un reductor, el que se muestra aquí en la figura, que consistía en un eje de entrada, dos ejes intermedios y un eje de salida. Lo primero que se hizo en el trabajo fue volcar los datos geométricos del reductor en una tabla, tanto de los ejes como de los engranajes que componen los ejes. Luego, junto con una tabla de valores de entrada, confeccionamos la siguiente tabla que tiene las relaciones de transmisión de cada uno de los ejes y el valor total del tren. También en la tabla podemos ver que encontramos la velocidad y torque de cada uno de los ejes y la fuerza actuante sobre cada uno de ellos. Luego lo que hicimos fue los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los ejes, del eje de entrada, el eje intermedio 1, el eje intermedio 2 y el eje de salida. Con estos datos y los de la tabla, lo que hicimos fue volcarlos en el software MDesign, en el módulo de vigas, para poder calcular las reacciones y las fuerzas máximas en las secciones más solicitadas. Acá tenemos los resultados arrojados por el programa. Estas son las reacciones del apoyo 1, del apoyo 2 y la reacción tangencial. Y aquí nos muestra los esfuerzos máximos y las secciones donde se producen. También el software nos indica los momentos, los diagramas de esfuerzos internos de cada uno de los ejes. Bueno, aquí mostramos el eje de entrada, pero hicimos todo esto para cada uno de los ejes. Con esos datos del MDesign procedimos a calcular la resistencia de cada uno de los ejes, confeccionando una tabla para cada eje, donde se muestran los datos geométricos del eje, los datos del material, los esfuerzos en los puntos más críticos y los cálculos de resistencia. Para el primer eje tuvimos un factor de seguridad de operación de 6,6, el eje intermedio 1 de 4,6, el eje intermedio 2 de 3,8 y el eje de salida de 8,1. Los valores altos en el eje de entrada y el eje de salida nos indican que dichos ejes están un poco sobredimensionados. Para seleccionar los rodamientos tuvimos un criterio de que todos los rodamientos del reductor iban a ser iguales, iban a ser el tipo de rodillos cónicos y además que cada eje iba a tener los dos rodamientos exactamente iguales. Por lo tanto, nos pusimos en el peor de los casos en cuanto al esfuerzo radial y dividimos la carga axial en dos, suponiendo que cada uno de los rodamientos soportaba la misma carga axial. Estos datos los volcamos otra vez en el MDesign, el cual utiliza el catálogo de SKF para seleccionar los rodamientos. Ingresando los datos de entrada, el software nos arroja el tipo de rodamiento del catálogo SKF y el número de serie. Como así también nos indica la vida útil de cada uno de los rodamientos. Aquí están los rodamientos para el eje de entrada, los rodamientos para el eje intermedio 1, del eje intermedio 2 y finalmente el eje de salida. Para los engranajes también se utilizó el MDesign, ingresando los datos de entrada, el software nos arroja los parámetros geométricos de cada eje, el número de dientes, el diámetro primitivo, el diámetro de paso, etc. También nos indica la dureza recomendada para que el trabajo de engranaje sea efectivo. Hicimos esto para cada parte de engranaje del eje también. Para los acoplamientos se usó el catálogo Tecnon, elegimos acoplamientos de tipo dentado. Para el acoplamiento de entrada se eligió un acoplamiento de tamaño 101 que cumple con las necesidades de potencia y torque del sistema y utilizamos un factor de servicio de 1,5. Aquí se muestra la tabla donde se seleccionó el acoplamiento. Para el acoplamiento de salida también fue un acoplamiento dentado del mismo catálogo de tamaño 103 que cumple con la necesidad de torque y potencia también del sistema y usamos el mismo factor de servicio de 1,5. Acá se muestra la tabla donde se seleccionó el acoplamiento. Para las chavetas también
usamos el M-Design, que ingresando el torque y el diámetro y seleccionando el material, en este caso para el eje de entrada una 06120 estirado en frío, nos arroja las dimensiones necesarias de la chaveta. Estos son los resultados y nosotros adoptamos una chaveta de sección cuadrada de 8 milímetros por 55 milímetros de largo. Para el eje de salida hicimos lo mismo, ingresando el torque y el diámetro, el software nos arroja los siguientes resultados y con esos resultados nosotros adoptamos una chaveta cuadrada de 23 milímetros por 85 milímetros de largo. La conclusión sobre el trabajo fue que si bien teníamos una base de las dimensiones del reductor, tuvimos que profundizarnos en la estática, la cinemática y la dinámica para poder diseñar cada una de las piezas. Está de más decir que si se quiere seguir con el estudio para mejorar los rendimientos y optimizar su funcionamiento, se debería analizar las vibraciones de los ejes, el posible impacto sobre cada uno de ellos, la fatiga y el desgaste para lograr que su mantenimiento sea efectivo.